Hola, una vez más bienvenidos a esto que es el mensaje. Una bendición poder estar con ustedes y compartir un domingo más. Recuerden que estamos en este mes de abril transitando por una nueva serie que les hemos propuesto desde el domingo anterior. Le hemos llamado Momentos de Prueba. Y vamos a tener la oportunidad de ir dando diferentes enfoques a este tema general. El tema de la prueba es un tema siempre vigente en la vida de cada uno de nosotros, sin duda alguna. Bueno, gracias nuevamente y gracias también por los reportes. Hay varios de ustedes que me escriben, me comparten fotografías incluso de cómo el mensaje lo comparten ahí en familia. Algunos incluso están haciendo el altar familiar ahí con el mensaje, invitan a sus hijos, invitan a amigos y comparten el mensaje. Así es que gracias por eso. Es un estímulo para mí en lo particular y nos anima a seguir produciendo este espacio que lo hemos comenzado hace algunas semanas atrás, arrancando este año 2024, año de la unción de José. Muy bien, bajo esta serie, Momentos de Prueba, este es el mensaje para hoy. Aprovechar las pruebas, es decir, sacarle provecho a las pruebas. Y aquí esta introducción, siempre en el libro de Génesis, recuerden que José está sirviéndonos de ejemplo, cómo José vivió pruebas y cómo aprovechó las pruebas que vivió. Bueno, libro de Génesis en el capítulo 50 vuelve a remitirnos a José. En el capítulo 22 y 23 voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Miren ustedes, interesante estos dos versículos que aparecen en este capítulo 50. Dice, José y la familia de su padre. Ya ahí no está solo José, ahora ya está reunido con la familia de su padre. Dice, permanecieron. Yo destaco aquí en mis apuntes esta palabra. Permanecieron en Egipto. Otra palabra que destaco de este texto es, alcanzó la edad de 110 años. Han pasado 93 años desde que José, siendo un muchacho, recibió aquella revelación y aquellos sueños. Y ya tiene aquí 110 años. Él había permanecido, había alcanzado esa edad y dice que llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Yo he juntado palabras que se destacan en estos dos versículos y son estas, que el ejemplo de José al final nos muestra cómo por aprovechar la prueba José logró permanecer, logró alcanzar y logró ver. Esas tres palabras están ahí colocadas. Logró permanecer, porque es que así es, cuando uno aprovecha las pruebas, entonces las pruebas o te desestabilizan o te vuelven más sólido, te estabilizan. Alcanzó las pruebas, o te quitan del camino y dejas tus metas a un lado, o tú, si aprovechas las pruebas, terminas alcanzando lo que te has propuesto. Y dice que José también logró ver. Bueno, para haber materializado los sueños que uno tiene que aprovechar las pruebas para llegar a haber concretado lo que uno está aspirando. Todo esto, permanecer, alcanzar y ver, queridos hermanos, les vuelvo a mencionar, eso fue el producto de que José supo aprovechar las pruebas que vivió. Ahora, basados en el ejemplo del mismo, ¿cómo es que José aprovechó las pruebas? Que eso nos puede servir a nosotros también como un marco referencial, como una especie de mapa que nos permita seguir los pasos de José, para también nosotros hacer lo propio. Estás en un momento de prueba. Bueno, hay que aprovechar eso como un insumo que puede ser útil para que al final logremos permanecer, alcanzar y ver. ¿Qué hizo José? En primer lugar, José hizo algo importante. No trató de suplantar a Dios. Y le propongo a usted lo mismo. En medio de la prueba, no trate usted de suplantar a Dios. No podemos suplantar a Dios. ¿Sabe qué ocurre? Que las pruebas, y cuando estamos viviendo la prueba, nosotros nos desesperamos. Y en la desesperación tratamos de meternos nosotros, de meterle mano a la situación. Hay momentos donde Dios te pide que participes,
Cuando Dios te pide hacer algo, tú lo haces. Pero cuando Dios te dice, hazte a un lado, porque en medio de la prueba yo voy a manifestarme, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No meter nuestra mano tratando de quitar a Dios de la situación que estamos viviendo. Porque vuelvo a mencionar, a veces bajo el efecto de la desesperación, porque la prueba trae eso a veces, trae la presión que nos termina desesperando. Y algunos de nosotros creemos que vamos a ayudar y en vez de ayudar terminamos más bien afectando. Mire usted lo que dice Génesis capítulo 50 en el verso 19. Siempre voy a leer de esta nueva versión internacional. Dice, no tengan miedo. Fue las palabras de José hacia sus hermanos. Ya el papá había muerto y los hermanos comenzaron a pensar de que José se había detenido de vengarse de ellos por el mal que le habían hecho, producto de que su padre estaba vivo. Pues ya al morir Jacob, ellos dijeron, no, este hombre ahora sí, ya no está nuestro padre y ahora va a venir para destruirnos. Por eso José les está diciendo, no tengan miedo. Esa fue la respuesta de él hacia ellos. Pero noten ustedes esta pregunta interesante en este versículo 19. Dice lo siguiente, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? O sea, José entendió eso, que a lo largo de las pruebas, él pudo haberse desesperado cuando aquella mujer puso sus ojos sobre él, trató de tener relaciones sexuales con él se negó, fue a la cárcel, él pudo argumentar, él pudo pelear, él pudo tratar de defenderse, meter sus manos en el asunto. Pero él dijo, no, yo no puedo tomar el lugar de Dios. Queridos hermanos, en medio de las pruebas, hay que dejar que Dios sea Dios. Que Dios se manifieste, que Dios actúe. Porque Dios está ahí en medio de todo lo que nosotros vivimos. Hay cosas que son agradables, Dios está ahí. Y hay cosas que no son tan agradables y siempre Dios está ahí. Porque yo les digo, siempre les insisto, nuestra vida está en las manos del Señor. Hay que dejar entonces que sea Dios quien trabaje en medio de las circunstancias que vivimos y cuidado con no estorbar a Dios. Deja que Dios sea Dios. No quites a Dios de la prueba y deja que Dios trabaje en medio de la situación. Y esto precisamente es lo que nos lleva al siguiente elemento que permite que uno le pueda sacar provecho a las pruebas. Si tú te metes, posiblemente malogres la oportunidad. Si dejas que Dios intervenga, vas a lograr. Y al igual que José, vas a permanecer, vas a alcanzar y vas a ver. En segundo lugar, les decía que algo importante para aprovechar las pruebas es esto otro. Deja que actúe la providencia divina. Si tú estás diciendo, bueno, voy a dejar a Dios intervenir en esta situación, ¿qué tiene que trabajar ahí? Algo, hermanos, que nosotros necesitamos aprender. Es la providencia. Es esa mirada anticipada que Dios tiene de todo, porque Dios es omnisciente. Tú y yo no somos omniscientes. Nuestra mirada es una mirada limitada. Cuando estamos en medio de la prueba, lo único que vemos es la prueba que estamos viviendo. Y lo único que sentimos es lo que se desprende de la prueba que vivimos. Pero Dios no. Dios ve más allá. Él tiene una mirada completa del panorama, del principio y del final. Entonces hay que dejarnos conducir y dejar que Dios intervenga en la situación y que Dios haga que esa mirada que Él tiene completa de la situación trabaje en pro del propósito y del plan que Él tiene para nosotros. Dios le había dado sueños a José. Y entonces José entendió que las pruebas que estaban viviendo no lo iban a dejar en el camino. Al contrario, lo iban a llevar 93 años después a todo lo que ya hemos dicho, a permanecer, alcanzar y a ver. Por eso entonces dijo, bueno, que aquí trabaje la providencia de Dios. Es esa mirada anticipada, completa que Dios tiene y que puede hacer que intervenga en todas las situaciones para alinear todas las situaciones y volverlas de provecho para nuestra vida. Ahora, miren lo que dice esta otra porción, es el verso 20, es el que sigue de este verso 19, siempre en el capítulo 50 de Génesis. Dice, es verdad
que ustedes pensaron hacerme mal, dice José aquí, a sus hermanos. Pero, mire usted, Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. ¿Se da cuenta? Esa es la providencia. Alguien procuró hacerte mal y tú pudiste haber reaccionado humanamente, tú pudiste haber hecho cosas humanamente, tú pudiste haber peleado, pero tú dices, Señor, esto es una prueba, esto es difícil, no es fácil para mí, yo me puedo desesperar, pero quiero permitirte que tú intervengas, que la providencia divina intervenga. Y eso que alguien fabricó para hacerte mal, Dios puede transformarlo. Dios puede manufacturarlo, transformarlo, ese mal, en bien. ¿Y qué hay al final? Lograr cumplir propósitos. Eso es la providencia, hermanos. Es la intervención de Dios sobre asuntos que no son fáciles, que son pruebas, pero Dios utiliza todo eso y lo va manufacturando, lo va dirigiendo, lo va transformando de tal manera que eso que alguien pensó era para tu destrucción, va a terminar siendo para tu bendición. Alguien pensó que eso era pérdida para ti y al final, porque tú transitas de la mano de Dios en medio de la prueba, conviertes eso que alguien pensó era para tu pérdida, lo conviertes en ganancia y en provecho. ¿Cómo? Con Dios ahí, con Dios interviniendo en la situación. Esta es la mirada, esta era la teología de José. Él entendía eso, que su vida estaba en las manos de Dios y quien le dio aquel sueño iba a cumplirlo, sin importar quién se opusiera, sin importar quién estuviese estorbando en el camino, siempre y cuando él mismo no se convirtiera en un estorbo. El gran estorbo para que los sueños se cumplieran no eran los hermanos de José, ni el papá de José que no entendió, ni aquella señora que quería acostarse con José, ni todos los otros que estaban alrededor. El gran estorbo pudo haber sido José, si no discernía todo esto y aprovechaba la prueba como un insumo para lograr ver lo que después de un rato logró ver. Así es que dos cosas hemos dicho para aprovechar las pruebas. En primer lugar, no trates, de suplantar a Dios. No metas tu mano, no te desesperes, deja que el Señor intervenga, porque Él va a intervenir, y esto nos lleva al segundo punto, con lo que estamos llamando la providencia divina, que es Dios haciendo que todas las cosas se conjuguen para tu bienestar. Por eso es que Pablo también en el Nuevo Testamento tiene esta convicción. Dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es lo que está diciendo José aquí. A los que amamos a Dios, todas las cosas terminan ayudándonos para el bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. José fue llamado a un propósito, tú has sido llamado a un propósito y yo también he sido llamado a un propósito. Y finalmente, para concluir, cómo sacar provecho a las pruebas, esto último, conserva sano tu corazón. ¿Por qué decimos esto? Porque la prueba te puede o componer o descomponer. Te puede arreglar o desarreglar. La prueba te puede sanar o te puede enfermar. Y qué importante entonces es que en medio de la prueba, en vez de solo estar sufriendo, estemos nosotros alimentándonos por dentro. Estemos nosotros tomando eso que estamos viviendo y convirtiéndolo en una herramienta de maduración y de provecho. Hay quienes cuentan sus pruebas y las cuentan con amargura. Hay quienes cuentan sus pruebas y las cuentan con resentimiento. Todavía viven bajo la sombra del resentimiento de situaciones de prueba que vivieron con alguien en el pasado o que están viviendo en el presente. Eso es un error. Y entonces las personas comienzan a convertirse no en instrumentos de bien para ellos mismos y para los demás, sino lamentablemente en instrumentos de mal. Es decir, las personas se amargan y una persona amargada, queridos hermanos, es un instrumento de mal. Puede hacer mucho daño con su boca y con sus acciones también. Así es que miren ustedes qué importante es esto. Saca provecho de la prueba. No te dejes amargar, no te dejes afectar.
conserva sano tu corazón. Verso 21. 3 versos hemos visto seguidos acá, el 19, 20 y 21, que José tiene esa mirada integral de provecho sacado a la prueba que vivió. El verso 21, siempre la Nueva Versión Internacional, dice: así que no tengan miedo. Y vean ustedes lo que les dice José a sus hermanos: yo cuidaré de ustedes. Yo cuidaré de ustedes. ¿Pero de quién va a cuidar José? De unos hermanos que lo vendieron, de unos hermanos que lo odiaban, de unos hermanos que lo rechazaron, de unos hermanos que no les importó venderlo como esclavo y que se lo llevaran a Egipto. José era de los hermanos menores. Después de José, el único menor que había era Benjamín. De ahí estaba José. Y de ahí todos los hermanos eran mayores. No les importó. Lo trataron mal, lo despreciaron, lo rechazaron, se burlaron de él. Y mire cómo José dijo: aunque he vivido toda esta prueba, no voy a permitir que mi corazón se enferme. José los tenía ahí a la mano para poderlos haber destruido, pero no tomó esa decisión. La decisión fue: voy a hacerles bien, porque yo no soy un amargado, yo no soy un resentido, yo soy un instrumento de Dios para hacer bien a la gente, aunque me haya hecho mal. Y al hacerlo así nos parecemos a Dios, porque nosotros cuánto mal le hicimos a Dios y Dios nos ha tratado bien. Eso es cristianismo, queridos hermanos. Eso. Entonces dice acá: así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes. Y mire usted, y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló, como ya compartí con ustedes en uno de los mensajes anteriores, les logró hablar no a la cabeza, les logró hablar al corazón. Porque solo aquel que ha guardado su corazón, solo aquel que ha sido trabajado por dentro, puede tocar el corazón de otro. Las pruebas pueden trabajar tu cabeza y tú tendrás argumentos y tendrás pretextos para decir esto o aquello y fundamentar en esos argumentos el que tú trates mal a alguien. Pero José logró llegar al corazón de ellos. ¿Por qué? Porque José era alguien que tenía un corazón sano. Solo cuando tu corazón está sano, tú puedes llegar al corazón de alguien para que ese alguien reciba consuelo y no tema frente a ti. Así que miren ustedes, 3 cosas que José hizo que son un excelente ejemplo para que nosotros entendamos que las pruebas hay que aprovecharlas, no solo hay que sufrirlas. De esa manera, cuando se logran aprovechar, uno logra permanecer como lo hizo José, logra alcanzar y logra ver. ¿Qué hay que hacer? No suplantar a Dios. En segundo lugar, deja que actúe la providencia divina. Y en tercer lugar, conserva sana tu corazón. Queridos hermanos, vamos a orar, a pedirle al Señor, todos quienes ha compartido el mensaje en esta oportunidad, igual estamos todos con la necesidad de imitar el ejemplo de José, para que esa unción de José esté en nosotros y no se pierda esa unción. Padre, te damos gracias porque nos permites pasar por pruebas. Y las pruebas tienen un propósito, y las pruebas pueden hacernos bien, siempre y cuando nosotros tomemos la actitud correcta de aprovechar las pruebas que estamos viviendo. Mi hermano, mi hermana, no sé qué pruebas tú estás viviendo, pero debes tomar una decisión en esta hora, decir: Señor, voy a aprovechar esto que estoy viviendo. Si has tratado de meterte tú y con tu propia fuerza, hazte a un lado, deja que Dios intervenga en la situación para que Dios te conduzca en medio de la prueba que estás viviendo. Deja que la providencia del Señor, es decir, la intervención de Dios, alinee todo, aún lo más malo que te ha ocurrido o que te está ocurriendo, y que termine siendo eso en insumo de bendición para tu vida. Y también guarda tu corazón. No permitas que queden las secuelas de resentimiento, de odio, de rencor, aunque te hayan hecho mal en medio de las pruebas que has vivido. Quizás son pruebas relacionales, quizás son pruebas en cualquier ámbito. No dejes que tu corazón se afecte. Consérvate sano, porque al final tu corazón sano será garantía de que tú puedas llegar al final permaneciendo, que puedas alcanzar lo que Dios te ha puesto en el corazón y que logres ver concretado todo aquello que Dios te ha dicho que te va a dar. Querido hermano, te bendigo en esta hora y pido al Señor que su palabra se asiente no solo en tu mente,
como información, sino en tu corazón, como una inspiración para ponerla por obra. Gracias. Ahora dile al Señor gracias y recibe de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Gracias por estar ahí. Por favor, matricúlense el próximo domingo a estar nuevamente acá en el mensaje, porque seguiremos hablando de momentos de prueba. Bendiciones.